Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros. Y gracias, Señor, por bendecirnos con tu presencia en este momento, Señor. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra y a meditar, Señor, en tus preceptos, tus leyes, tu grandeza, Señor, pedimos que tú puedas estar con nosotros y que tú nos puedas iluminar, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por bendecirnos y escuchar nuestras oraciones y escuchar nuestras peticiones. Señor, ayúdanos a ver las oportunidades y momentos, Señor, que tú estás obrando por nosotros para que nos anime a tener más fe y confianza en ti, Señor. Así que bendice cada persona que se ha conectado, bendice cada persona que está descansando todavía, Señor, o que se ha despertado para trabajar desde ahora. Cuídanos, Señor, y pedimos sobre todo que podamos tener un encuentro contigo en esta mañana. Todo eso te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Una vez más, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva mañana aquí en Un Encuentro con Jesús, aquí en Zoom. Me alegra verlos de nuevo también y que puedo estar aquí con ustedes en otra ocasión. Así que, bueno, les mencioné ayer que nosotros íbamos a estudiar la grandeza de Dios en dos partes. Así que ayer nosotros estudiamos acerca de su grandeza y cómo Dios desea, aunque Él existe un poco fuera de nuestra experiencia, Él ha tomado la decisión de entrar en nuestro mundo y entrar en nuestra historia para poder conocernos y que nosotros lo podamos conocer a Él también. Así que dentro de Dios existe ese deseo de ser conocido y es la razón por la cual entonces, por la creación y por lo cual nosotros estamos aquí también en este momento. Hoy vamos a ver algo un poco diferente, pero vamos a ver la razón por la cual entonces existe la Trinidad. Así que es algo, un tema muy importante, así que espero que sea una bendición para ustedes. Nos vamos a volver un poco de científicos en esta mañana, así que, pero voy a tratar de explicar lo que quiero decir lo mejor que yo pueda, así que tengan paciencia conmigo, pero yo, créanme que hay un punto de todo lo que vamos a discutir en este momento, así que lo que quiero hacer entonces es empezar con una pequeña historia. Dentro de esta historia existe un profesor que le hizo una pregunta a sus estudiantes en algún momento y ese profesor les preguntó a sus estudiantes cuál es el número mínimo para que el amor verdadero pueda existir dentro de una relación. Y inmediatamente los estudiantes, bueno, empezaron a discutir sobre la pregunta, empezaron a lanzar respuestas y discutir entre ellos mismos. Y el profesor simplemente les dejó discutir sobre la pregunta. Así que pasaron unos minutos y claro, rápido los estudiantes dicen, bueno, no puede ser uno porque en uno no puede existir, el amor verdadero no puede existir dentro de la soledad, ¿verdad? Así que la definición del amor es de pensar, apreciar y preocuparse por alguien más. Así que en este pensamiento nos guió a los estudiantes entonces decir que por lo menos tiene que haber dos personas para que el amor verdadero pueda existir. Si el amor es de pensar en alguien más, entonces por lo mínimo se necesita una persona más para entonces experimentar ese amor verdadero, ¿verdad? Pero después que van pensando y discutiendo y siguen diciendo diferentes cosas, entonces va cambiando la situación. Dice que empiezan a decir, bueno, tal vez entonces es tres el mínimo, tal vez el número tres es el mínimo para la respuesta a la pregunta. Puede ser más, pero el mínimo tiene que ser tres. Así que los estudiantes se ponen bien firmes en que por lo menos tienen que ser tres personas para que el amor verdadero pueda existir. Y la razón es porque aun cuando con solamente dos personas, no hay ninguna razón por qué ellos tengan que compartir ese amor. Así que simplemente se enfocan en ellos mismos y ahí termina entonces la historia.
Por lo menos se requiere una tercera persona para que ellos puedan combatir ese sentimiento y no se vuelva en algo posesivo o agresivo también. Así que ellos empiezan a decir entonces que con dos, cada persona es el centro de la otra persona, pero no hay necesidad de entonces compartir ese amor con alguien más. Así que por lo menos tiene que haber una tercera persona. Así que y aquí tengo una pequeña ilustración de lo que ellos estaban describiendo. Así que para los estudiantes entonces contestaron que tres es el número perfecto para que pueda existir por lo menos el amor verdadero. Así que ahí entonces uno puede ver que cada uno ve a los otros y cada uno también se ama. Así que hay amor ahí entre las tres personas. Y ese entonces es algo interesante para nosotros. Ojalá esa ilustración nos pueda ayudar entonces a ver un poco de lo que estoy tratando de explicar. Así que el amor verdadero entonces, para que sea verdadero, tiene que ser algo que se pueda recibir y compartir también. Así que por lo menos tiene que haber tres personas, es lo que dice la historia y el profesor. Ahora, lo que quiero decir entonces es si nosotros vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, encontramos también que tres es la imagen de Dios también. Y es entonces, la Biblia nos da un ejemplo de una familia. Así que mamá, papá y hijo consisten en un grupo de tres que también el amor verdadero puede existir y puede florecer allí también. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, así que nosotros vemos ahí entonces que los humanos, nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Y desde el principio nosotros vimos que el Hijo, el Espíritu y Dios, el Padre, estaban ahí presente. Un grupo de tres presente allí. Y nosotros fuimos creados también en su imagen. Así que mamá, papá y la familia consisten en ese grupo de tres y es un ejemplo de la imagen de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, es tan importante porque a veces escuchamos diferentes cosas que a veces diferentes personas niegan entonces la existencia de este grupo de tres. Dicen que tal vez el espíritu no puede existir o que el hijo en algún momento tuvo que nacer del padre. Cosas así. Vamos a regresar a eso más adelante. Pero yo quiero ir entonces a lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y lo que dice ahí, entonces, nosotros lo leímos ayer también, pero lo que dice este versículo es, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que nosotros ahí vemos desde ese versículo entonces el Dios, en Dios consiste el amor verdadero. Dios es amor. Y la Biblia nos dice que como Él nos explica de una forma para que pensemos que el amor de Dios no es algo opcional. No es algo que Dios en algún momento decidió amar, no es que Él empezó a decir, bueno, hoy yo voy a amar y voy a empezar en esta cosa de la creación. No, para Dios ser amor es su carácter, es el fundamento de su ser. Dios es amor, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En cada sentido del amor perfecto, eso es lo que consiste Dios. Y Jesús lo dijo también, y los discípulos también repitieron la misma cosa. El corazón del carácter de Dios es
amor, de recibir y dar amor a todos a todos de su creación, a todos sus hijos. Dios quiere demostrar ese amor profundo y Dios quiere demostrar este amor grande también. Ahora, en algunos momentos, como mencioné unos minutos atrás, hemos escuchado a algunas personas que dicen que la Trinidad no existe porque tal vez dicen que el Espíritu Santo no existe, que no es algo real, o dicen que Jesús en algún momento tuvo que tiene un inicio, que en algún momento él salió del Padre, así que él tiene un principio. Dicen diferentes cosas así y entonces, pero realmente hay que analizar un poco cuando decimos esas cosas. Porque si nosotros vemos entonces que el amor verdadero solamente puede existir por lo menos en un grupo de 3 personas, si nosotros empezamos a decir entonces que Dios, que el Espíritu no existe o que el Hijo tuvo un inicio, cosas así, entonces eso quiere decir que estamos diciendo que el Padre en algún momento estaba solo y que eso era suficiente para él. Pero si vemos entonces que el amor verdadero simplemente puede existir en un grupo de 3 personas, entonces cuando decimos que en algún momento solamente Dios el Padre estaba ahí y estaba solo, entonces estamos diciendo de que en algún momento Él no era ese amor perfecto y era suficiente para Él. Así que negamos un poco en decir que no existen estas 2 personas de la Trinidad. Y decimos entonces en ese momento que ya no podemos decir en ese momento entonces que Dios es amor, porque deja entonces de reflejar el amor verdadero hacia el universo y hacia los demás. Así que tiene que haber esas 3 personas, esa Trinidad, para que no negar eso, lo que dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Así que entonces estamos diciendo que el amor verdadero requiere por lo menos esas 3 personas. Si el Padre, Hijo, el Espíritu no existían juntos desde el principio, entonces no podemos decir que Dios es amor. Pero como sabemos que sí existen juntos, son 3 en 1, y yo entiendo, es un misterio a veces cómo eso es posible. Y como mencioné ayer, en estudiar un poco la grandeza de Dios, lo que consiste Dios, nunca vamos a llegar a ese momento donde 100% vamos a conocer la verdad, porque somos humanos y somos limitados en nuestra forma de pensar. Pero a veces es interesante pensar en esto porque nos ayuda a ver entonces la grandeza de nuestro Dios y el amor que existe dentro de Él también y cómo de perfecto Dios es con cada uno de nosotros. Así que, bueno, lo que todo eso significa entonces es que la Trinidad no es solamente una idea o algo que surgió de lo nada, sino que es una verdad de Dios que está inmersido hasta en la creación también. La creación testifica de que hay esas 3 personas dentro de nuestro Dios también. Así que testifica de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, quiero ir entonces al libro de Romanos que nos explica esta misma verdad también. Romanos 1, 18 a 20 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y esta es la parte interesante. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de todas las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, dice la palabra de Dios. Así que dentro de ese versículo entonces vemos que dentro de la creación, las cosas que nosotros vemos, esas cosas también testifican de la Trinidad, de la deidad de nuestro Dios y nos ayudan a ver entonces esta verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Ahora,
En el año, y aquí me voy a tener un poco de paciencia. Yo tampoco soy científico, así que yo todavía estaba tratando de entender estas cosas. Pero me pareció muy interesante. En el año 1970, había un científico que se llamaba Vitaly Efimov. Y esta persona dedicó su vida a estudiar todo de la creación, así hasta lo más chiquito, lo más básico, los elementos más básicos de la creación, se dedicó para estudiar estas cosas. Y él notó algo muy interesante en sus estudios, en su tiempo que él estaba estudiando y analizando las cosas. Él notó una característica de los elementos y los particulares que él estaba estudiando que componen mucho de nuestra creación. Y él se dio cuenta que hasta los particulares en lo más básico, lo más chiquito que él pudo notar, esos particulares se juntaban en grupos de tres. Y después de que unos años pasaron, otros científicos también confirmaron lo que él estaba viendo y su teoría que él estaba diciendo también. Así que entonces empezaron a llamar a este descubrimiento, lo llamaron la ley de tres. Y dice que simplemente los particulares hasta lo más básico se juntan en grupos de tres. Ahora, yo tengo aquí una gráfica de lo que él estaba describiendo, así que pueden ver entonces el grupo de tres y lo que él dice entonces es que si uno sigue estudiando y yendo y analizando los elementos más básicos, uno sigue y sigue hasta lo más chiquito, siempre van a haber grupos de tres. Así que y eso es lo que él notó aquí. Así que si me da en este momento, es una pequeña ilustración de lo que él entonces notó dentro de los particulares y cosas que él estaba estudiando. Así que ven el triángulo y ven entonces el grupo de tres y sigue. Entre uno más va más chiquito, entonces sigue el grupo de tres. Así que hasta lo más básico siempre hay ese grupo de tres. Y eso fue entonces lo que Efimov encontró en sus estudios. Y es muy interesante que dice entonces que hasta ese momento en sus estudios encontró ese ejemplo de un grupo de tres. Ahora, más adelante pasaron unos años más y llegó otro científico, también estudiando la misma cosa, los particulares y el ejemplo de lo que compone el mundo y todo eso. Ahora, esta persona se llamaba Magin y Magin encontró también que dentro de la creación notó lo mismo, que hasta la creación tiene la tendencia, en los elementos más básicos de lo que ellos pueden estudiar, lo más chiquito, los particulares más pequeños, conocieron que hay una tendencia dentro de la creación de juntarse en números de tres, en grupos de tres. Así que lo que compone toda la naturaleza en lo más básico, lo más pequeño, podemos ver también que hay ese ejemplo de grupos de tres. Así que, y lo que ellos dicen entonces que son los elementos, los protones, neutrones, electrones, todo eso, son un grupo de tres. Y ahora entonces, aquí se los quiero mostrar aquí también. Así que si me permiten compartir aquí mi pantalla. Aquí vemos entonces también, así que la naturaleza y las cosas que nosotros vemos está compuesto de estas cosas, protones, neutrones y electrones, que es un grupo de tres. Pero lo que Magina encontró es que si ella empezó a estudiar entonces dentro los protones, neutrones y electrones y qué es lo que existe dentro de esos particulares. Y van a saber que dentro de esas cosas ella encontró que cada protono y neutrono está compuesto de otras cosas que son más chiquitas, que se llamaban los quarks. Quarks es como se llamaba y es lo más pequeño que nosotros podemos ir y ver y estudiar. Pero aquí pueden ver un ejemplo aquí en la parte de abajo también. Pero lo que ella encontró entonces que dentro de cada protón también existen los quarks y para que se componga un protón requiere tres quarks.
Así que ahí entonces nosotros vemos otro grupo de tres dentro lo más básico de la naturaleza que nosotros podemos ver. Y así que lo que estoy tratando de decir entonces y explicar es que dentro de cada parte de nuestra creación existe ese grupo de tres también, ese testamento de la relación de que también existe dentro de nuestro Dios. Para los científicos es algo increíble, es algo que les sorprende, pero para nosotros que conocemos nuestro Dios, sabemos que, bueno, esto es parte de su plan, parte de su diseño, y que estas cosas van a testificar de la imagen de Dios, porque Dios creó todo en su imagen también. Así que para los autores de la Biblia y para el problema de la Trinidad no era un problema. Ellos simplemente aceptaron esa doctrina que había el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Así que se dieron cuenta del lenguaje de amor que estaba compuesto toda la naturaleza. Este es entonces la intimidad y relación que existe dentro de nuestro Dios también. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces conocer estas cosas? ¿Por qué es tan importante que nosotros nos demos cuenta acerca de esas verdades? Y con esto ya voy terminando también. La razón por la cual yo les quiero dejar saber estas cosas en esta mañana es porque quiero que notemos entonces que desde el principio, nuestro Dios primero es amor y nuestro Dios tiene este deseo de ser conocido y conocer a su creación también. Así que Él quiere estar en relación con cada uno de nosotros, porque su imagen es amor y su imagen también es estar en relación entre ellos mismos. Y la intimidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han disfrutado es algo que muchos de nosotros tal vez nunca vamos a experimentar en este mundo. Es un amor puro, es un amor inocente, es un amor que se preocupa por todos los demás. Y es un amor también que se demuestran que es algo íntimo, que siempre han estado en relación. Así que ¿qué es lo que entonces todo esto tiene que ver con nosotros? Bueno, imagínense entonces si nosotros tenemos ese ejemplo de un amor tan profundo, tan lindo, tan inocente. Sería algo difícil si ellos lograrían entonces separarse por alguna razón, ¿verdad? Sería algo horrible, sería algo triste también de que estas personas que han disfrutado una relación tan profundo desde, ni sabemos desde cuándo, sería algo, una tragedia si alguno de ellos se tendrían que separar por alguna razón, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que sí hubo una separación en algún momento. Y ese es el punto de lo que me quiero ir en esta mañana, el punto clave de este mensaje. Si nosotros vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 27, versículo 46. Así que hemos visto entonces que nuestro Dios es amor y para que ese amor existe tiene que haber por lo menos ese grupo de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos siempre han disfrutado ese amor puro entre ellos mismos desde mucho tiempo. Ahora, mire, escuchen lo que dice Mateo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento cuando Jesús estaba en la cruz, fue el primer momento cuando Jesús experimentó una separación de su Padre Celestial. Y por causa del pecado, por causa de nuestros pecados, por causa de el trabajo de redimir a la humanidad, de la situación que todos se encontraban, de la muerte que ellos estaban enfrentando, Jesús sintió una separación desde el momento cuando Él cargó los pecados ahí en la cruz de cada uno de nosotros. Y el pecado se hizo una separación, que Él siente una separación de su Padre. Y por primera vez, el Hijo estaba separado del Padre Celestial en ese momento.
Imaginen cómo de doloroso eso iba a sentir, hermanos, en ese momento. Y hemos visto entonces que ellos siempre han disfrutado un amor, una relación profundo, siempre habían estado juntos, pero por causa de tú y yo, por causa de nuestros pecados, el Hijo decidió salir del cielo, caminó con nosotros en esta tierra y después en el momento en la cruz sufrió esa separación por causa de nosotros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que en este momento entonces vemos que Jesús está sintiendo ese dolor, está sintiendo esa angustia de estar separado de su Padre Celestial. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Momento difícil, momento triste. Y es la razón por la cual leemos en los siguientes versículos qué fue lo que sucedió entonces. Dice Mateo 27, versículo 50, dice, pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice la palabra de Dios que Jesús, si nosotros estudiamos un poco acerca de las intenciones cuando una persona era crucificado, la idea era de que esta muerte iba a ser una muerte despacio y lento. Así que la razón era, o la intención era de que la persona no muriera en ese primer día, sino que pasaban días muriendo ahí en la cruz. Cuando Jesús estaba caminando por ese lado y habían otras personas que estaban crucificados también, algunas de esas personas todavía estaban vivos aún en ese momento. Pero así que la intención cuando una persona era crucificado era que este era un proceso lento. Así que no era un momento de que ellos iban a morir en ese día. Así que por eso es tan interesante entonces que Jesús sí murió en ese momento, sí murió en ese día, en el primer día que fue crucificado, él falleció también. Y la razón, algunos comentarios han dicho que la razón por la cual Jesús murió no fue por la angustia de sus heridas, no fue por los dolores que él estaba viviendo en ese momento físicas, los dolores físicos, los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas. La razón por la cual Jesús falleció en ese momento fue por el corazón que se quebró al sentir esta separación de su Padre. Así que por alguien que siempre ha disfrutado una relación íntima, aún en su ministerio hemos visto cómo desconectado Jesús estaba con su Padre Celestial. Aún en medio de su bautismo, ahí representa, y nosotros lo vimos ayer también, que aún en su bautismo estaba ahí el Padre y el Espíritu estaba ahí presente también. En cada momento de su vida, las tres personas de Dios estaban ahí presentes y estaban ahí caminando con Él en cada momento. Pero desde el momento cuando Jesús murió en la cruz, entonces vemos que cuando Él entregó su Espíritu fue porque Él sintió una separación de su Padre Celestial y fue algo muy difícil y solamente podemos imaginar cómo eso se hubiera sentido. Y Jesús, inocente, puro, decidió morir por cada uno de nosotros, simplemente para que tú y yo podamos tener una oportunidad a la vida eterna y vivir con Él para siempre. Y hermanos, eso es el mensaje que yo tengo para ustedes en esta mañana. Es para nuestro meditar, es para nuestro pensar en este día que lo que nosotros vemos dentro de Dios es un amor profundo, es un amor verdadero, es un amor eterno. Así que Dios quiere compartir y quiere conocer a cada uno de nosotros. Y Jesús fue hasta la cruz para darnos esta oportunidad de que un día podamos conocerlo y es vivir con Él para siempre. Y hermanos, mi deseo para cada uno de nosotros en esta mañana es que nosotros podamos disfrutar lo que es ese amor verdadero en nuestras relaciones también. Y notamos que al principio decimos entonces que para que el amor verdadero pueda existir, requiere por lo menos tres personas. Así que lo que yo quiero decirles también es que si nosotros estamos viviendo aparte de una relación con Dios y si Dios no forma, si nosotros no estamos nosotros, tal vez la pareja, y si Dios no está ahí,
realmente no estamos experimentando el amor verdadero. Solamente cuando Dios existe en nuestra experiencia, solamente cuando Dios camina con nosotros, cuando tenemos encuentros con Jesús y con Dios, es cuando nosotros estamos en ese triángulo de experimentar ese amor con Él también. Así que mi deseo es que siempre estemos dispuestos a dejar que Dios entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él nos ayude a vivir ese amor que solamente Él nos puede dar, porque solamente Dios es amor. Sí, hermanos, les quiero invitar que oremos en este momento y pidamos la bendición de nuestro Señor también. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, en este momento que aún, Señor, en la creación vemos testamentos, Señor, de tu imagen y vemos la marca de tu deidad, Señor, en estas cosas que tú hiciste. Te damos gracias por esos ejemplos, Señor, que nos ayudan a ver que tú, Señor, eres amor y eres amor perfecto. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, aún, Señor, hasta la muerte en la cruz. Señor, que no lo tenías que hacer, pero lo hiciste, Señor, para darnos una oportunidad a la vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio y por ese amor. Y, Señor, ayúdanos a vivir y caminar en ese sacrificio, en esa relación contigo, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Así que bendícenos, Señor, bendice cada persona que está aquí presente también. Y que, Señor, que tú nos ayudes a caminar a tu lado, Señor, para siempre y dejar que tú, Señor, entres en nuestras experiencias y que tú nos sigas transformando, Señor, en cada momento. Gracias por estar con nosotros en otra mañana, Señor, y pedimos que en este día, Señor, tú nos ayudes a seguir caminando en tu voluntad. Todo esto te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén.